Hola, estamos aquí de nuevo con el segundo vídeo del WoW 40. Ya el acuario se ha ciclado y bueno, y vamos a empezar a introducir los primeros animales. El vídeo de hoy sobre todo es para explicaros cómo funciona la aclimatación. ¿Vale? Esto es válido, la aclimatación se tiene que hacer tanto en acuarios de agua dulce, ¿sabes? En animales de agua dulce, como en salada. Pero en el caso del marino, la salada es mucho más importante y hay que hacerlo con más metódico y mejor, ¿vale? La aclimatación básicamente consiste en que vamos a coger nuestros animales, vienen con el agua de la tienda o con el agua de otro acuario distinto, vienen a nuestra casa y vamos a introducirlo en nuestro acuario que tiene unos parámetros de agua diferentes a de donde proviene el animal. Si introdujéramos directamente el animal en nuestro acuario, pues esos cambios de parámetros del agua, temperatura, salinidad, pH, etcétera, pueden hacer que el animal sufra mucho estrés y se nos muera, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante hacer la aclimatación. Y ahora, como veréis, la aclimatación es un proceso lento, por lo tanto, tenéis que tener siempre en cuenta cuando compréis vuestros animales que cuando lleguéis a casa no va a ser llegar y echarlo al tanque, sino que va a ser llegar y dedicarle un tiempo de trabajo para aclimatar, ¿vale? Bien, para aclimatar lo que vamos a utilizar, básicamente lo que necesitamos es un tubo, como este, el típico tubo de aireador, una llave para regular el caudal de agua, en este caso lo hacemos por goteo, o sea, tiene que ser muy poca cantidad de agua, un salabre para coger sobre todo los peces, cogerlo y sacarlo y meterlo en nuestro acuario. Además vamos a necesitar algún recipiente, ¿vale? Donde introduciremos el animal con el agua que nos viene de la tienda y ahí lo aclimataremos. Recipiente preferiblemente que sea oscuro, que no sea transparente, para que entre la menor luz posible y sobre todo para los peces se estresen lo menos posible, ¿vale? Y también es muy recomendable guantes de látex para los corales, no tocarlos directamente con las manos, por dos motivos. Uno, no traspasar nuestra grasa de los dedos y las bacterias que podamos tener en las manos al coral. Y por otro lado, muchos corales son urticantes y son tóxicos que no nos afecten, ¿vale? A la piel. Hay gente más sensible y hay corales más agresivos que otros y gente más sensible que otra. Entonces, bueno, es recomendable utilizar guantes de látex, tanto por el coral como por nosotros. Y bueno, y un termómetro que ya tendremos en el acuario para ir comprobando temperaturas y bueno, un poco más. Ya, como ya he dicho, la aclimatación es para conseguir poner que la química del agua sea similar y que la temperatura del agua sea similar. Bueno, pues vamos a empezar con el proceso, vamos a coger nuestros animales y vamos a empezar a aclimatarlos. Bien, aquí tenemos los contenedores que vamos a usar para la aclimatación. Como he dicho, preferiblemente que sean oscuros. ¿Vale? Y en el caso de los peces, además le vamos a poner una tapa. Vale. Aquí tenemos nuestros animales. Lo que voy a hacer, en este caso he cogido dos contenedores para en uno poner los invertebrados y en otro poner los peces, ¿vale? Corales, caracoles y demás van a ir allí y aquí van a venir los peces. Porque el agua en el que están los invertebrados en la tienda y en los que están los peces es el mismo para todos los invertebrados y la misma agua para todos los peces, ¿vale? Por lo tanto, la química de esta agua va a ser igual y no vamos a tener problemas. Eso tenéis que preguntar cuando compréis, tenéis que preguntar en qué agua, si son comunes el agua, si no es común, porque normalmente los peces suelen estar en las tiendas con menos salinidad que los invertebrados. Vale. Vamos a empezar a vaciar.
He cometido un error. Los invertebrados, en el caso de los corales sueltan, sobre todo cuando están estresados, que le pasa mucho en el transporte, pueden soltar una mucosidad que puede tener sustancias tóxicas. Entonces no es conveniente matarlos junto con los otros invertebrados, junto con caracoles, gambas y demás. ¿Vale? Por lo tanto voy a separar los caracoles del resto. ¿Vale? De manera que aquí lo que haremos es meter corales. Como necesito más espacio para los corales, porque los corales también es importante que no se toquen unos con otros, ya que entre ellos se pueden quemar. Al ser urticantes, entre ellos se pueden quemar y por ello tenemos que dejarlos siempre separados sin que se toquen. Teniendo en cuenta que los pólipos pueden alargarse y pueden tocarse, ¿sabes? Hay que separarlos. Vale, continuamos. Bien, pues ya hemos metido todos los animales en los contenedores. Como veis, los contenedores los hemos tenido que inclinar un poquito, porque claro, normalmente en nuestra bolsa viene menos agua que como para llenar el contenedor y que cubra completamente al animal. ¿Vale? Entonces los ponemos un poquito, le ponemos algo para que lo levante y así todo el agua se nos va a un lado. Como veis, tenemos unos celaris, ¿vale? Unos payasos. Luego aquí en corales tenemos unos plumeros, no son exactamente corales, son gusanos. Una ofilia. Aquí tenemos unos zoanthus rosas, ¿vale? Y aquí un coral blando que no es fotosintético, ¿vale? Que le llaman coral blando fuego. Y luego unos caracoles, que estos van a estar en para el sustrato, para que remuevan el sustrato, la arena, que son babilónicas. Pues bueno, estos son. Ahora vamos a poner el gotero. Bueno, vamos a poner un tubo para empezar con el gotero. El tubo, una cosa práctica, ¿vale? Es ponerle una piedra, un peso, con una goma, como la goma elástica la utilizamos muchísimo, sirve para muchas cosas, ¿vale? Con una goma elástica enganchar una piedra, entonces lo meteríamos dentro y haría de peso y no se nos saldría el tubo del acuario. O podemos utilizar algún tipo de pinza, ¿vale? Vamos a introducir esto. Vale. Y ahora simplemente abrimos un poco nuestra llave y por sifón, por gravedad. Vale. Es importante que esta llave sea de buena calidad para poder controlar bien las gotas. Ahora vamos a ponerle aproximadamente una gota por segundo. Y aquí lo vamos a dejar. En el caso de los corales, veréis que si buscáis por internet o habláis con aficionados y demás, cada uno va a decir que hagáis una cosa. Hay gente que te dice que directamente solamente lo aclimates temperatura, o sea, metas la bolsa dentro del acuario, que la temperatura se equipare, sacas tu coral y lo metes al acuario. ¿Vale? Hay mucha gente que lo hace así y se puede hacer y no hay mayor problema. Pero bueno, si lo hacéis por goteo, os aseguráis que no vaya problema ya de ningún tipo. Y además, al hacerlo así, también lo que podéis aprovechar es para echarle algún tipo de desinfectante, algún tipo de dip, para eliminar posibles parásitos y tal que vengan con el coral. Voy a seguir poniendo un tubo a cada contenedor, igual, a una gota por segundo, y así lo tendremos media hora. A la media hora lo pasaremos a 2 gotas por segundo y pasada esa media hora lo que haremos es doblar el volumen de agua del contenedor con chorro. Ahora lo vamos explicando. Bueno, ya ha pasado media hora, vamos a incrementar la velocidad de la gota, aproximadamente un par de gotas por segundo. También he puesto un termómetro, ¿vale? Para ir viendo la temperatura que hay aquí de agua y la temperatura que tenemos arriba de agua, ¿vale? En el tanque. De manera que si veo que la diferencia de temperatura es grande, pues luego tendremos que hacer algo para aclimatar de temperatura, ¿vale? Pues nada, voy a seguir aquí dándole a los goteros y en media horita volvemos a ver.
Bien, ya ha pasado otra media hora. Vamos ahora ya de las 2 gotas por segundo, vamos a aumentar, vamos a abrirle un chorrillo, ¿vale? hasta que el agua aumente en un 50%, en un 100% la que tenemos. Luego daros cuenta que el volumen de agua va bajando en el acuario, eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en acuarios de este tamaño que son muy pequeños, que tenéis que tener preparada agua para luego reponer la que estamos usando para la aclimatación, ya que este agua no la podemos volver a meter dentro. Este agua viene como regla general, tanto en marino como en dulce. Nunca mezclaremos el agua de otro acuario de la tienda con el agua de nuestro acuario, por higiene. Por muy buena que sea, aunque venga de casa de un amigo que nos fiemos mucho y tal, por higiene lo mejor es no utilizarla. ¿Vale? Y nada, seguiré abriendo los goteros para ponerlos todos a chorro y en cuanto se doble el volumen de agua en los contenedores, vamos a introducirlo. Bien, ya prácticamente se nos ha doblado el volumen de agua que teníamos en los contenedores. Vamos a ir cerrando los goteros. Que los goteros los cerramos o los podemos levantar directamente para que se nos vayan vaciando. Así guardamos nuestro gotero ya sin agua dentro. Tener cuidado que los corales queden completamente cubiertos por el agua, ¿vale? Hay corales que aguantan muchísimo, pero los suyos que queden completamente cubiertos por el agua. Y los peces que tengan nivel de agua suficiente, sobre todo cuando vaciamos la bolsa al principio, para que no estén excesivamente estresados. Muy bien. Vamos a comprobar. Vale. A ver, temperatura de agua del acuario, temperatura que tenemos aquí. Vale, no hay mucha diferencia. La diferencia solamente no llega ni a medio grado. Si tuviéramos una diferencia de temperatura algo más amplia, lo que haríamos es coger los animales en una pequeña jarrita o una bolsita, los meteríamos y los dejaríamos media hora para que la temperatura se aclimate, se equipare. En este caso no va a hacer falta y vamos a ir introduciendo. Bien, los corales, cuando los manipulemos, como les dije, es bueno utilizar un guante y cuando vayamos a sacarlos del agua tenemos que intentar, siempre que sea posible, que los pólipos los tenga cerrados, ¿vale? Entonces, para que los pólipos los mantenga cerrados, los cierre, pues los movemos un poco y además así le quitamos el moco que producen cuando están estresados, ¿ah? Y así los cerramos. De momento lo que vamos a hacer es ubicar, podemos hacer dos cosas dependiendo del tipo de pantalla que tengamos. Uno, porque la aclimatación también es una aclimatación que es lumínica. Para esa aclimatación lumínica lo ideal es ir aumentando la intensidad de luz poco a poco a lo largo de varios días para que de golpe no se encuentre el coral que haya pasado de una iluminación baja que haya podido tener en la tienda o incluso en el distribuidor a una iluminación perfecta o buenísima que tengáis en vuestro acuario, ¿vale? Por eso se hace dos cosas. Uno, si nuestra pantalla no podemos regularla, directamente lo ponemos en la parte de abajo del acuario,
¿vale? Y si es posible que no le dé mucha la luz. Si nuestra pantalla es regulable, pues regularemos la intensidad de luz de nuestra pantalla día a día hasta alcanzar el 100% de luz que nosotros queremos tener, ¿vale? Entonces, en el caso de este acuario, como no podemos regular la intensidad de luz, lo vamos a colocar en la parte baja del acuario. Los primeros días lo dejaremos ahí para luego subirlo. Hay algunos animales, como por ejemplo estos, que no son fotosintéticos, a estos les va a dar igual, prácticamente les va a dar igual la luz. A los zoanthus la luz sí les importa. Bien. Por lo tanto los colocaremos también en la parte de abajo. Y este tampoco es fotosintético. De hecho, a este lo ideal es colocarlo en una zona. De momento no son las ubicaciones definitivas. Bien, con esto estarían ya los corales. Vamos a coger los caracoles. Mucho cuidado al manipular los caracoles, ya que el tejido, estos caracoles en concreto se entierran en la arena, ¿vale? Y no tienden a pegarse mucho al cristal ni ninguna superficie. Pero hay otros caracoles que sí se pegan mucho. Entonces, estos caracoles que se pegan mucho, no tiréis de ellos para despegarlos, porque entonces le podemos dañar tejido y al cabo de días, incluso semanas, pueden morir a causa de eso. Entonces siempre de los caracoles, cuando los despeguéis, hacerlo con mucho cuidado y con paciencia. Vamos a introducir nuestro Celari. Cuando saquéis los peces, en este caso son peces muy pequeños, procurar la malla, cerrarla para que no salten, y si son más grandes, poner la mano encima. Bien, hemos apagado la pantalla porque en el caso que trae la pantalla que trae este acuario no es regulable. Lo que podemos hacer es encender y apagar canales o apagarla completamente, ¿vale? La hemos apagado completamente y hemos preparado agua con sal, ¿vale? Hemos hecho agua, hemos medido su salinidad para que sea igual que la del acuario y de la que tenemos que tener. Y a la hora de adicionar este agua con sal, en vez de vaciar nuestro contenedor entero de golpe, pues es recomendable, para que no hayan cambios de temperatura, en el caso de que la salinidad no la hayamos calculado bien sin darnos cuenta, bueno, cualquier problema que haya podido haber, lo suyo es hacerlo igualmente con un gotero, ¿no? Bien, pues con un gotero iremos llenando el acuario y ya cuando tenga nivel que llegue a la bomba de movimiento la conectaré para que haya movimiento de agua, y ya cuando tenga nivel para que la bomba de circulación, la bomba de subida tenga agua, también la conectaré. Pues nada, ahora dejarlos con tranquilidad y observarlos muy bien, sobre todo, bueno, observar tanto los corales como todos los animales, observarlos bien, los peces que coman, los corales que se vayan abriendo, ¿vale? Que los pólipos se abran, se vayan desplegando, y eso nos irá dando síntomas de que está todo correcto, ¿vale? Los peces que coman, que no, cuidado porque los primeros días puede ser, si el pez, sobre todo si hay otros peces en el acuario, que el pez se estrese y pueda incluso saltar del acuario. Bueno, controlarlos bien, echarle un ojo, que se alimenten bien, que ningún otro pez le pique y que estén bien, ¿vale? Y bueno, y poco más.
Ya terminaremos de llenar y ahora ya una vez que haya terminado os enseñaremos ya otra toma con todo encendido y dentro de unos días empezaremos a subir los corales ya a las partes altas y a zonas con más luz. Bueno, también comentaros que después ya de un tiempo que el acuario está en funcionamiento y demás, pues bueno, hemos observado ciertas cosas sobre el acuario que os quería comentar. Bien, una de ellas es que el acuario es un poco ruidoso, no es que sea una locura de ruido, pero bueno, para un acuario del coste que tiene no se puede pedir más y es un poco ruidoso, no es totalmente silencioso como son los de gama más alta. Y luego por otro lado el skimmer, a la hora de regularlo, tenéis que fijaros que viéndolo desde este ángulo, desde esta perspectiva, el skimmer se puede inclinar hacia acá o hacia acá. Esa inclinación la regulamos con estas tuercas de aquí. Si veis, ahora se está inclinando hacia allá. Tenéis que procurar tenerlo totalmente vertical, ¿vale? Ahora después lo iré colocando. Y la altura del skimmer la regulamos desde aquí. Aquí tenéis dos tornillos, ¿vale? Y fijaros que hay tres agujeros. ¿Vale? Pues tendremos que ajustarlo al nivel de espumación que nosotros necesitemos, ¿vale? Nosotros hemos visto que aquí en este nivel queda bien el nivel de espumación, lo podemos ajustar en un punto óptimo, ¿vale? Poniendo las dos tuercas en la posición más baja. ¿Bien? Y bueno, y ya poco más comentaros. Si viéramos más adelante alguna nota más sobre el acuario, pues ya os lo comentaríamos. Y cuando ya acabe de madurar, que pasará como mínimo 6 meses, un año, ya que estén todos los corales puestos y ya tenga esto, haya cogido forma, también intentaremos montarlo. Bien, se me ha olvidado comentaros antes, y de hecho se me ha olvidado hacerlo, y a lo mejor en el vídeo en el anterior corte habréis visto, el skimmer se nos ha vuelto loco, porque siempre que hagamos modificaciones de nivel de agua en el acuario, siempre hay que apagar el skimmer, porque si no se nos vuelve loco y pasa, no sé si se llegará a ver en la secuencia anterior, que se nos ha llenado entero de agua, ¿vale? Y entonces por la porquería que hay dentro del skimmer se nos puede meter dentro, ¿vale? También comentaros, que tampoco lo he dicho antes, hemos empezado a meter animales porque hemos terminado el ciclado. ¿Cómo sabemos que hemos terminado el ciclado? Fundamentalmente porque hemos ido midiendo a lo largo del ciclado los nitritos, podríamos haber medido también el amonio, en este caso se han medido solo los nitritos, y ha habido un momento en el que se han empezado a generar nitritos y posteriormente a generarse nitritos, a los pocos días se han empezado a generar nitratos. Y los nitritos han ido descendiendo a cero y los nitratos han ido aumentando un poco. Eso nos dice que la maduración del acuario ya está. Entonces es el momento de empezar a introducir vida, con cuidado, no introducir mucha y mucho menos peces, ¿vale? Con los invertebrados hay menos problemas, pero con los peces sí hay que llevar mucho cuidado. Ir poco a poco introduciendo vida y añadiendo bacterias cuando introduzcamos vida. ¿Para qué? Para ayudar a que no tener ningún pico de nitritos que puede ser muy tóxico para los animales. Bien, con esto creo que ya os he comentado todo. Ahora después os pondremos más adelante en el vídeo ya con la luz encendida y con los corales en su sitio. Los corales los podemos colocar luego de muchas maneras, a ver si más adelante hacemos algún vídeo para explicaros cómo, pero básicamente hay tres maneras. Una que es colocarlos sobre la roca, en una ranura, en un hueco de la roca, usar epoxi, ¿vale? O usar cianocrilato. Serían los tres modos que tenemos para colocar los corales en nuestro acuario. Bueno, pues nada más, gracias por vernos, darle al like y compartir, ¿vale? Y muchas gracias porque por esto hemos llegado a 1800 suscriptores, que la verdad es que no pensábamos nunca que íbamos a llegar a tanto tan pronto. Gracias y seguir viéndonos.